Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar una semana más con nosotros. Si estabais buscando un espacio en el que poder obtener toda la información sobre el mundo del motor, no cambiéis de canal porque en Nube Televisión está el vuestro. Y nuestro experto José Manuel Pan incidirá en la problemática de peatones mayores y conductores por la carretera, ya que esta clase de transeúntes son los que más riesgos corren. Debido a eso, han aumentado los siniestros en los últimos días. Y también os presentamos el nuevo Opel Astra Sport Tourer, la versión familiar de un modelo que se renueva antes de finales de año y sustituye al anterior de 5 puertas. Y hoy además un clásico en toda regla, conduciremos un Porsche 356 del año 64, en homenaje a la Volta a Galicia, la última prueba puntuable de la Clásica Galicia, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Y antes de terminar, la BMW 1600 GT y GTL, una motocicleta con un propulsor de 161 caballos y un diseño compacto que se traduce en una muy buena postura de conducción. Esto es Vamos como Motos. Comenzamos. En las últimas semanas se ha retomado uno de los problemas más frecuentes en las carreteras gallegas, el de los peatones atropellados. Gente mayor, casi siempre con prendas oscuras, que circulan cerca de sus casas por las carreteras y a horas en las que hay muy poca visibilidad. Hoy vamos a hablar de ese problema y tenemos con nosotros al teniente coronel de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, José Hermida. José Hermida, ¿es un problema que se repite con demasiada frecuencia? Bueno, en nuestra comunidad el atropello a peatones, por desgracia, es bastante frecuente. Tenemos una importante población diseminada en el entorno rural. Normalmente, además, como apuntabas claramente, es gente ya que la gente que va quedando en el campo es gente mayor, con ciertas limitaciones, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista intelectual. Y últimamente, pues efectivamente ahora en la época ya cuando empieza la época invernal, con la reducción de horas diurnas y de horas de luz, y también con las inclemencias climatológicas típicas de esta época, pues se ha producido un repunte que para nosotros es bastante preocupante. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues como he apuntado antes, es difícil manipular ciertos factores, es decir, la climatología que tenemos es la que tenemos, o estamos en Galicia, la dispersión poblacional es la que hay. Es decir, la gente vive en sus casas, en las aldeas, en las zonas rurales, en las zonas donde no existe pues una infraestructura desde el punto de vista, me refiero a iluminación, etcétera, quizá la más adecuada. Y también las carreteras que tenemos son las que tenemos. Realmente estos accidentes últimamente se vienen sucediendo principalmente en vías secundarias, incluso carreteras locales o pistas asfaltadas. Entonces creo que el factor sobre el que sí podemos influir ahora mismo, de forma inmediata, es sobre la persona. Mediante campañas de sensibilización, como esta que se está llevando a cabo, en que hay que hacerle ver al peatón que lo importante es que él se haga ver. Ese es lo fundamental. Entonces, ¿cómo se puede hacer ver el peatón? Pues utilizando prendas de alta visibilidad, chalecos, se ha hecho campañas de reparto de chalecos, los mismos chalecos que tienen en los coches, pues que los utilicen cuando se desplacen por la zona rural, si no, en su defecto, pues que lleven linternas o cualquier otro tipo de dispositivo que sirva para señalizar su presencia, que recuerden aquella norma que parece que se está olvidando de que el peatón circula por tu izquierda, porque de esa forma podrán ver venir el peligro y podrán reaccionar en caso de que el conductor no se percate de su presencia. Y luego el hecho de tener precaución a la hora de cruzar las calzadas, sobre todo porque varios de los atropellos que hemos tenido han sido cruzando la calzada. Quizá también haría falta un poco mentalizar a las familias en estos casos, sobre todo de gente mayor, ¿no? Evidentemente, es importante. Normalmente la gente mayor es reacia a los cambios, es más resistente, y la gente joven y los hijos, los nietos, que tienen una mente, digamos, un poco más abierta en este sentido, pues en la insistencia de que se pongan un chaleco, que no es una prenda inútil, no es una prenda que sea incómoda, porque al fin y al cabo el chaleco es una prenda cómoda que se puede poner por encima de cualquier otra prenda de abrigo,
pues que insista mucho en que utilicen este tipo de medios cuando tengan que desplazarse, porque lógicamente lo que no vamos a poder es impedir que hagan sus desplazamientos como están acostumbrados, a casa de un vecino, a comprar a la tienda, etcétera. Claro. ¿Y qué puede hacer un guardia civil de tráfico cuando se encuentra, va por la carretera de patrulla, se encuentra a un peatón caminando por una carretera que no tiene aceras, que no tiene arcén y que no lleva una prenda reflectante? Pues realmente lo que hace el Guardia Civil de Tráfico, o lo que debe hacer el Guardia Civil de Tráfico, es pararse y advertir a ese peatón de la situación de peligro en la que se encuentra, que lo que está peligrando precisamente es su integridad física, porque habitualmente el que lleva la peor parte, lógicamente, es el peatón, salvo que haya luego una salida de vía. Normalmente al conductor no le ocurre nada, sufre daños el vehículo, pero el peatón es el que lleva o bien perdiendo la vida o con lesiones graves que le van a tener postrado en cama durante mucho tiempo, y sobre todo, vuelvo a decir, hablando de gente ya mayor en que las recuperaciones son más lentas, pues a lo mejor con ciertas carencias para el resto de su vida, ¿no? Entonces, tratar de convencerle. Podría formularse también en algunos casos una denuncia, puesto que el peatón está sometido también a la legislación sobre seguridad vial, pero evidentemente cuando estamos hablando de gente mayor que normalmente ignora lo que la ley establece a este respecto, pues lo primero que tenemos que hacer es una campaña de sensibilización, utilizando pues los medios de comunicación y todos los medios a nuestro alcance, y luego advirtiendo. La sanción debe de ser en el último recurso en este caso. ¿Y los conductores? ¿Qué parte tienen? Supongo una parte importante. Pues los conductores, aunque normalmente la porque a lo mejor también hay que dar, quiero decir, sí, en momentos de poca visibilidad, de lluvia, también hay que extremar las precauciones. Normalmente la responsabilidad siempre es del peatón, casi siempre, ¿no? Hay algunos atropellos en pasos de peatones y demás en que la responsabilidad evidentemente es del conductor, pero como norma general es la responsabilidad del peatón que cruza por un lugar indebido o que circula por un sitio que no debería ir, o careciendo de los elementos de visibilidad que estábamos mencionando. No obstante, el conductor, por supuesto, tiene mucho que ver en este tema. Estamos hablando de que el conductor lleva sus luces y ve lo que ve. Es decir, sabe que si su visibilidad no es suficiente y que está circulando por una zona donde hay casas aisladas, la posibilidad de que le salga un peatón o cualquier otro tipo de obstáculo en la vía es alta, con lo cual debe adecuar la velocidad a las condiciones de ese momento, es decir, a las condiciones de falta de visibilidad, e incluso pues en caso de inclemencias climatológicas, cuando llueve, pues está claro que parece que el asfalto chupa toda la luz, es decir, disminuye mucho la zona de iluminación, pues habrá que reducir la velocidad para poder reaccionar ante un obstáculo, o por lo menos que el daño causado sea el menor posible si no le da tiempo a frenar en el espacio que tiene para poder evitar ese atropello. Muchas gracias. De nada. Es el momento de tomar las máximas precauciones. Los peatones ya lo saben: una prenda reflectante, un chaleco, un brazalete, una linterna, como decía el teniente coronel, puede salvarnos la vida. Hasta la próxima semana. Sean prudentes. La gama del nuevo Opel Astra se ha ido completando poco a poco antes de final de año. Hasta ahora el renovado modelo solo estaba disponible con carrocería de 5 puertas. Sin embargo, ahora se le suma esta nueva versión familiar, a la que Opel denomina Sports Tourer. El espacio es la mejor característica que define al Opel Astra Sports Tourer, puesto que cuenta con un generoso maletero de 500 litros, muy útil para aquellas familias que necesitan más hueco para el equipaje o simplemente trasladar las bicicletas de los niños. El diseño exterior permanece prácticamente inalterado. Únicamente podemos destacar que esta versión será de mayor tamaño, ya que alcanza los 4,7 metros de longitud. Además, en la zaga observamos cómo han mantenido los faros que ya pudimos ver en la versión 5 puertas.
mientras su habitáculo tampoco recibe cambios sustanciales y conserva la calidad de la que ya hacía gala el 5 puertas. La gama mecánica estará compuesta por 4 motores gasolina y otros 4 diésel. Entre los gasolina destacamos 115, 120, 140 y 180 caballos. La gama diésel la componen los conocidos CDTI de 95, 110, 125 y 160 caballos, motores que comparte con la versión de 5 puertas. El equipamiento tampoco varía demasiado en esta versión Sports Tourer. Presenta sistemas como el Opel Eye, que reconoce las señales de tráfico, el Flex Ride, que adapta la respuesta del vehículo gracias a 2 modos de conducción, o el mecanismo de luces adaptativas, que ofrecerán una excelente iluminación en condiciones adversas y de mala visibilidad. Para aquellos que quieran hacerse con un Opel Astra Sports Tourer, estará disponible desde los 19.775 euros con el motor gasolina de 115 caballos, mientras que el diésel arrancará en los 20.135 euros. El pasado fin de semana fuimos testigos de una de las pruebas más bonitas del año, la Volta a Galicia 2010, una de las últimas pruebas puntuables de la Clásica Galicia. Y hoy queríamos hacerle un sentido homenaje a esta prueba y sobre todo a esta clase de vehículos. Por eso hoy probamos un Porsche 356, un mítico, que conduciremos además con Manuel Rodríguez de Clásicos Vigo. La Volta a Galicia es la última prueba puntuable dentro de la Clásica Galicia. Es una de las más importantes del año porque se dan cita muchísimos coches. Al ser la última, todo el mundo quiere estar ahí, quiere participar, y es sin duda de las más importantes del año. Es multitud de vehículos, hay muchísimos Porsches, hay Porsche 356 como este, Porsche 911, BMW 2002, muchísimos, Jaguares, R8s. Va a haber, la verdad, que un gran nivel de coches. Pues perfil muy amplio, hay gente, yo creo que debe haber participantes de 18, 19 años, hasta gente de 70 y pico años largos. La gente más mayor siempre con clásicos un poquito más antiguos, les gusta siempre el clásico más de los 50, 60, y la gente más joven siempre tirando por los Ford Escort MK1, MK2, BMW 2002, siempre coches un poquito más deportivos, más de los 70, 80 y un poco más asequibles también. Bueno, depende, la verdad que lo más costoso y laborioso es la restauración. Una vez que tienes el coche, el mantenimiento tampoco es no es extremadamente costoso, depende de lo que lo uses y lo que lo cuides. Pero generalmente estos coches son para usar fin de semana, para salir en estos rallies y dar una vuelta, y tampoco tienen un mantenimiento excesivo. Coches clásicos, más de 25 años, y es un rally de regularidad. O sea, son unos tramos secretos que no te los dicen hasta la salida. Consta de tramos de regularidad y tramo de enlace, la mañana y la tarde, nunca más de 50 km por hora en los tramos de regularidad, y como te decía, son secretos, y la labor del copiloto es fundamental. O sea, el piloto sí tiene que conducir, pero el que decide quién gana el rally es siempre el copiloto. Un buen copiloto es el que te hace estar arriba. Hay gente que va con su mujer, gente que van con los hijos en el coche, bueno, van 2 en el coche, ¿no? Pues el padre de algún hijo. Generalmente no suelen ir con la mujer porque acaban discutiendo siempre. Entonces prefieren ir amigos para poder discutir y seguir siendo amigos que ir con la mujer para acabar bajándose la primera que se baja del coche y dice: yo me quedo aquí y me vuelvo en autobús para casa. Tuvimos el placer de sentarnos al volante de un Porsche 356 del año 64. Con un motor 1006 de unos 75 caballos, es el germen de lo que más tarde se convertiría en un 911. El 356, a pesar de que a los porchistas no les haga demasiada gracia, deriva del escarabajo.
Ferdinand Porsche diseñó ese Volkswagen por encargo de Hitler para motorizar a una Alemania que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Ya en 1948 cedería parte de sus componentes al que sería el primer Porsche de la historia, el 3561. Este no se quedaría solo en vestir de sport al escarabajo, sino que llegaría a integrar una serie de reformas estructurales para conseguir una mejora en el comportamiento del coche, uno de los aspectos más halagados de la marca. Su propulsor irá colgado detrás del eje trasero, convirtiéndose en uno de los motores más grandes que existen. Será uno en disposición boxer, idéntico en todos los modelos de la marca, refrigerado por aire y con dinamo. En cuanto a su diseño, podemos hablar del Pre-911. Desde finales de los 50 hasta hoy, Porsche ha mantenido la misma línea con la que han contado los 3 litros y demás modelos de la marca. Llantas de chapa, tapicería de cuero y una buena restauración hacen de esta joya uno de los bólidos más bellos que se han fabricado a día de hoy. La última apuesta alemana por el turismo de las 2 ruedas se denomina BMW K1600. La marca aprovechó hace unos meses el marco del pasado Salón de Colonia para presentar las esperadas K1600 GT y GTL. La primera de ellas contará con un equipamiento menor, mientras que la segunda es la opción ideal si tenemos pensado hacer largos viajes con nuestra moto BMW. Entre las principales novedades encontramos un motor de 6 cilindros en línea que desarrolla una potencia de 161 caballos. Un propulsor con un diseño compacto que hace que su peso sea más reducido. Además, presenta una ausencia de vibraciones y el 70% del par disponible desde las 1500 revoluciones por minuto, lo que se traduce en una respuesta a bajas vueltas inmediata y eficaz. Ambas versiones contarán con un completo equipamiento, donde la tecnología es el elemento primordial. ABS integral, 3 modos de conducción, control de tracción y suspensión electrónica, también con 3 respuestas, son algunas de sus prestaciones. El equipamiento se completa con las luces de xenón adaptativas y dentro del tablero contaremos con una pantalla TFT que nos mostrará toda la información necesaria. Por último, una mención especial al confort de esta motocicleta. Será otro de los elementos importantes en las K1600 GT y GTL. Gracias a unos asientos a distinta altura se favorece una postura de conducción más cómoda y erguida, así como un sistema de audio con lo último en conectividad, como la toma USB para dispositivos externos de música.
Y nosotros nos vamos, pero no sin antes dejaros con las imágenes del nuevo Porsche Cayman R. Si antes os hablábamos de un modelo clásico, ahora os presentamos al más deportivo de la marca alemana. Nos vemos hasta la semana que viene. Sed felices.